Vamos a seguir considerando algunas cuestiones que tienen que ver con esto que estuvimos hablando anteriormente en cuanto a la humildad y también algo respecto al orgullo. Voy a mencionar la palabra humillarse. Esto puede sonar un poco extraño en nuestro lenguaje en estos tiempos. Parece que es un término humillarse o un término que tiene que ver con el abuso y se emplea mucho en estos ámbitos. El hombre humilla al hombre y estamos oyendo cada poco algo que tiene que ver con esto. Pero cuando hablo acerca de este término de humillarse, piensen, es un término que sale con frecuencia en las Sagradas Escrituras. Piensen más bien en la relación con Dios, humillarse con respecto a tratar con nuestro orgullo. Tiene que ver con el trato que nosotros hacemos con nuestro propio corazón, en nuestro interior. A eso me refiero, no a esta forma más frecuente que tenemos de oír la palabra, donde unas personas hacen tal cosa con otras. No tiene que ver nada con eso. Bueno, vamos a hacer una lectura en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18, 19 y 20, que dice de la siguiente manera, 1 Corintios 3, del 18 al 20, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vamos a tener unas palabras brevemente de oración nuevamente. Señor y Padre nuestro, queremos venir delante de ti y tú nos concedes que nos acerquemos a tu trono a través de nuestra oración, a través también de la lectura y exposición de tu palabra. Queremos darte gracias que tú así te has hecho cercano. Nosotros queremos tratar con nuestros corazones. Nosotros queremos tratar con ese pecado tan sutil y tan poderoso que lleva tan malos frutos en nuestra vida, que es la soberbia, que es el enaltecimiento. Por cuanto necesitamos humillarnos delante de ti, necesitamos ser hombres humildes. Por eso es que queremos buscar ahora en las Escrituras más luz al respecto. Pero, oh Señor, que el diablo no venga a llevarse la semilla. Oh Dios, que esta semilla no se ahogue por los afanes que hay en nuestras mentes, sino que pueda ser recibida y dé fruto para gloria tuya, para bendición de nuestras vidas y de nuestras almas. Oh Padre, trae fruto de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. De los males más comunes que afecta al ser humano y genera verdaderas complicaciones en la vida nuestra es esa forma de pensar, esa forma de vivir y de proceder que llamamos orgullo. Y se agrava aún más por la manera en que este orgullo se normaliza en nuestra conducta, o como antes decíamos, en la conducta de nuestros hijos, y aún pasa desapercibido. Y este llega a ser la raíz de muchos de los males que podemos estar padeciendo. Queremos disfrutar de paz, nosotros queremos disfrutar de buenas relaciones, queremos ser personas más felices y creemos que lo que nos falta es quizás un trabajo más adecuado, más estable, o unas condiciones económicas mejores, o quizás lo que nos falta es ser un poco más optimistas, o que ciertas personas de nuestro entorno cambien. Y no nos damos cuenta
que puede ser que las tensiones y las situaciones difíciles que estamos viviendo en el matrimonio es por causa de nuestro orgullo. O la convivencia complicada en nuestra familia o en nuestro lugar de trabajo tiene que ver con el orgullo que hay en mí. O esa puede ser la razón de por qué algunos que están a nuestro lado están sufriendo, porque nosotros somos orgullosos. Abdías, el profeta Abdías decía: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Aquí tenemos entonces uno de los males más grandes que nos afecta y se agrava porque no lo percibimos. Observamos cómo somos capaces de distinguir la altanería en otros y nos duele que otros sean altaneros. Mira qué hombre, qué mujer más soberbia. Fui allí a comprar y este hombre orgulloso. Y percibimos, vemos esa altanería que hay en otros, pero no vemos la nuestra. La altivez puede hacer que vivamos engañados en cuanto a cosas que son esenciales y no nos damos cuenta. Hay un campo serio, muy serio, donde el orgullo juega un papel aún más delicado y es con respecto a Dios. Este orgullo es un pecado que nos excluye de Dios. Dios no tolera el orgullo en el hombre. Nos aleja de Él. El orgullo nos impide oír su voz, nos impide recibir su favor y el bien que quiere darnos. ¿Cómo necesitamos humillarnos? La palabra. La altanería es una manera de pensar en la que creamos un mundo y una idea de la vida, como dije anteriormente, imaginario, en el que nos vemos nosotros en un lugar que no nos corresponde. Nos ponemos más alto, que nuestra sabiduría o nuestra justicia o nuestra bondad o nuestro yo está por encima del nivel que realmente tiene. Y en esa posición ignoramos a Dios o discutimos lo que Dios dice en su palabra. Nos vemos en la libertad de discutir sus afirmaciones o nos vemos en la posición de criticar y corregir las determinaciones de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios envía lo otro? Nos creemos que estamos en la posición de ponernos a criticar y corregir lo que Dios hace. Y lo vemos normal. Lo vemos normal. Y nosotros fuimos de ayer y no sabemos nada y mañana volveremos al polvo y criticamos al eterno, al inmutable, al que es todo sabiduría, al que tiene la plenitud de la sabiduría, de la justicia, de la santidad, de la verdad. Vamos a criticar lo que Él hace. La altivez estaba detrás del primer pecado que originó la separación del hombre y su Dios y llevó al hombre a desobedecer a Dios para buscar su propio camino. Esto abrió la puerta a todos los males que el hombre está viviendo, a todos los males que el hombre sufre en esta vida y después de esta vida tras la muerte también. El hombre pensó que podía ser como Dios, que él podía elegir su propio camino y por su sabiduría llegar alto, alto, muy alto. Y no fue así. Si hay algo que Dios aborrece, es la altanería. Todo hombre orgulloso está bajo el juicio de Dios. Jesús decía: cualquiera que se enaltece será humillado. Miren Isaías en el capítulo 2 de su libro. Isaías capítulo 2 de su libro.
Dice en el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será enaltecido en aquel día. El profeta anuncia de forma clara e inequívoca que hay un día señalado por Dios para visitar a todos los altivos y arrogantes con su juicio. Pero claro, el problema es que estos están engañados. Tu soberbia te ha engañado. Estos están engañados. Y cree que esto no va con ellos, que va con nosotros. Conmigo no va, va con el otro. Por eso necesitamos leer la Biblia. Estar donde se predique la Biblia, donde se explique la Biblia, donde se aplique la Biblia. Porque necesitamos la ayuda de Dios para detectar en nosotros tal mal y para tratarlo. Porque la soberbia nos engaña. Necesitamos oír la palabra de Dios. Él no nos engaña. David, en el Salmo 19, oraba a Dios diciendo: preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Un hombre santo que andaba delante de Dios en obediencia a Él, estaba pidiendo y rogando a Dios: Señor, presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen, que no gobiernen mi vida las soberbias. Porque uno puede estar bajo el dominio de la soberbia y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y por eso tantos problemas en el matrimonio con tu mujer o con tu esposo o con tus hijos o con tus hermanos o con tus padres o en tu trabajo. Y tú estás pensando que son los otros los que tienen que cambiar, que el jefe y que el compañero o que el encargado. Y a lo mejor eres tú. Hay cosas en ti que tú tienes que mirar. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Se enseñorean porque trabajan sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo necesitamos a Dios? Que esto nos humille para ver cómo necesitamos a Dios. Pero claro, debemos de ver primero cómo el problema me está afectando a mí, en mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de ser. Dios nos puede ayudar. Y cómo nos enseña en la palabra que debemos humillarnos para buscar solución a ese mal. Así ponernos donde Dios nos da de su gracia. Que podamos humillarnos para ir allí donde Dios nos da de su gracia. Porque Dios resiste a los soberbios, los resiste. Y da gracia a los humildes. Dios nos ayuda, como dije en su palabra, para que nosotros sepamos cómo ver primero, ver dónde esto está manifestándose y cómo tratarlo. Y hay muchos sitios, como el juicio que leímos de Isaías, el profeta, y pasajes donde nos hablan para ayudarnos a tratar con este mal, a ver cómo buscarlo en nosotros, cómo detectarlo, cómo perseguirlo y cómo aborrecer, sobre todo, aborrecer el orgullo en nosotros, no usarlo y seguir usándolo sin darnos cuenta. Dice en este texto que hemos leído, en uno de los pasajes que nos puede ayudar al respecto.
ver cómo Dios se expone a través de este apóstol Pablo y nos ayuda para detectar, para librarnos del orgullo. Observen lo que dice. Cómo este crece en el corazón del hombre, pero lo hace de forma solapada. O es tan habitual a nosotros, como hablamos antes acerca de los niños, si se educan orgullosos, no se dan cuenta porque es que forma parte de su manera de vivir, de su manera de pensar, su manera de hablar a sus padres, su manera de estar allí donde va. Es tan habitual en él conducirse de una forma orgullosa que eso se ha normalizado. Pero observen cómo empieza para tratar esta cuestión en un aspecto. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree, empieza con este problema que hemos aludido. Aquí hay uno que vive en un mundo imaginario donde piensa, donde se imagina que tiene algo que en verdad no tiene, que posee algo que en verdad no posee. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, está viviendo en una burbuja, fruto de su propia imaginación. Vive fuera de la realidad. Y fuera de la realidad en algo que es esencial, se cree sabio. Se cree que entiende, que conoce una serie de cuestiones que son esenciales y no es así. ¿Por qué está engañada? ¿Por qué vive fuera de la realidad? Porque Dios dice aquí en este mismo pasaje que los razonamientos, el entendimiento en los cuales se apoyan son vanos. Vanos. Versículo 20. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vanos significa que no son de beneficio, que no son de utilidad, que no les lleva al fin que buscan, al fin que esperan, al fin que necesitan. Esta es la sabiduría sobre la que el hombre vive y cree que es grande y cree que es suficiente. Pero esa sabiduría no le lleva a conocerse a sí mismo. No le lleva a conocer cuál es su verdadera condición. No le permite conocer a Dios. No le permite oír lo que Dios dice. No le sirve para enfrentar la muerte. No le sirve para enfrentar el juicio final. No le sirve. Es vana. Vacía. Es inútil. ¿Qué tiene que hacer? Hacerse ignorante. El que se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Deje de apoyarse, deje de confiar en su sabiduría, en ese sistema de razonamientos que tiene, de esa manera de pensar como ha vivido hasta ahora. Que deje de apoyarse en eso y se haga ignorante. Un ignorante. Eso es humillarse. Pero yo he vivido equivocado toda la vida. Pero yo he vivido mal toda la vida. Hágase ignorante. Despójate de esa sabiduría. Es como derribar la casa. Tú has vivido en una casa sin fundamentos, creyendo que es la mansión en la que vale la pena vivir. Ese es tu sistema de razonamiento. Todas esas ideas que tú te has hecho de la vida, de ti, de Dios, para vivir de esa manera.
Y ahí estás tranquilo pensando que ese es el sitio donde tienes que vivir. No es el lugar de tu refugio. Darse cuenta de eso. Darse cuenta de que ha vivido en la casa equivocada. Que está engañado. Engañado respecto a Dios. Engañado respecto a sí mismo. Engañado respecto a lo que Él tiene, a lo que Él es. Desde esa posición, cuando se hace ignorante, entonces oye la voz de Dios. Tiene otra actitud para oír. Estoy viviendo a la intemperie. ¿Cómo he vivido yo? ¿Dónde he estado yo? Entonces así escucha. Así empieza a tomarse en serio lo que Dios dice. Es así como puedo edificar una casa en la que puedo vivir en esta vida y después de la muerte bajo el cuidado, la bendición y la guía de Dios. La sabiduría nos impide ser sabios. Eso fue lo que habíamos dicho anteriormente, en la predicación anterior. ¿Ven por qué? Porque está lleno de sus propias ideas. Y está sentado ahí, a lo mejor juzgando al que está hablando. Oh, mira lo que dice este, me está tratando de desmontar. Y yo trato de predicar la palabra de Dios. Trato de explicar lo que ahí dice. Lo que estás haciendo no es contradiciéndome a mí, sino a Dios, que te habla por su palabra. ¿Ven lo que hace el orgulloso? Entonces resiste a Dios. Por eso Jesucristo, enviado de Dios, dice: yo soy la luz del mundo. Hacerse ignorante es dejar de seguir tu propia luz para ahora guiarte por Cristo, que es la luz. En las cosas que está diciendo, ahora está tratando sobre el orgullo y la humildad. Esa es la luz que nosotros necesitamos, no lo que nosotros hemos estado pensando y hemos estado tranquilos viviendo, a lo mejor orgullosamente, resistiendo a Dios, teniendo muchos problemas en mi casa y echándole siempre la culpa a mi mujer, y a lo mejor soy yo el orgulloso, y discutiendo con mi mujer cuando soy yo el orgulloso, y diciendo mi mujer es la que tiene que cambiar, y a lo mejor eres tú quien tienes que cambiar, eres tú quien tienes que dejar eso, eres tú quien tienes que darte cuenta lo orgulloso que eres, que no escuchas a tu mujer, que no terminas de oír lo que tu mujer te dice, sino enseguida a pelear, porque ya tienes unas ideas y tú estás en tu posición. Y así estás tranquilo. Y así estás tranquilo viviendo. O tranquila. Yo soy la luz. Yo soy la luz. ¿Cómo necesitamos para darnos cuenta? Hacerse ignorante es dejar de seguir tu luz para seguir a Cristo. Él hizo el mundo y gobierna todas las cosas. Vino para ser nuestro Salvador y Él es quien nos dice el camino a seguir. Deja tu luz. Venga a guiar tu vida por la luz de Jesucristo, a oír sus enseñanzas y aplicar sus enseñanzas. Esta es la sabiduría que Dios da. Tenemos que creer a Dios, echar abajo esa casa de nuestra propia sabiduría, escuchando lo que Dios nos dice, hacernos un ignorante, para que Cristo nos haga sabios. Sabios con la sabiduría de Dios, sabios donde vemos realmente lo que hay en mi interior
¿Y cuál es mi posición? ¿Cuál es mi lugar? Vemos entonces ahí este texto, cómo Dios nos ayuda a tratar estas cosas. Vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a Apocalipsis, a una iglesia. Vamos ahora a meternos en el entorno de los cristianos. Vean ciertas similitudes en capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, refiriéndose a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Muchos de los que profesaban la fe, que disponían de una buena posición, digo yo, laboral, social, pero habían dejado que el orgullo y la autosuficiencia fuese embotando sus mentes, embotando su raciocinio, su manera de pensar. Y eso les llevó a formarse una visión de sí mismo muy distinta de la realidad. Incluso sus sensaciones, sus percepciones, los engañaba. Esa es la altivez, ese es el trabajo que hace el orgullo en nuestros corazones. Cómo descompone nuestra mente, corrompe nuestra mente, para que nosotros nos formemos una visión irreal de la vida que estamos viviendo, de lo que nosotros estamos o lo que tenemos. Observen el texto. Porque tú dices, es decir, tú piensas, tú estás viviendo, diciendo, percibiendo, sintiendo, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. El problema es el orgullo, pero aún más le añadimos que no lo sabe. Y no sabes cuál es tu verdadera condición, que no es ni mucho menos en la que tú estás montado imaginándote. La altivez le daba la sensación de satisfacción, como de tranquilidad, como que habían llegado a un estado bueno, espiritualmente bueno. Sus cualidades o sus habilidades, su entendimiento, su bondad, eso que había en ellos les llevaba a pensar que eran espiritualmente, que estaban bien espiritualmente, Soy rico, enriquecido. No había esfuerzo. Estaban tranquilos, descansando, estaban complacidos. No había esfuerzo. Esfuerzo por conocerse a sí mismo. Esfuerzo por agradar a Dios. Sacrificio, buscar sacrificarse por conocer a Dios, por honrar a Dios mejor. No había entrega de conformarse más a Dios, de vivir más en santidad delante de Dios. No había... somos ricos. Esa sensación de... Estamos sobre todo eso, estamos ahora... somos ricos. Esa negación de sí mismo, esa lucha por negarse a sí mismo, por tratar con el pecado que hay en mí. Ellos estaban bien. Estaban muy lejos de esa condición de la cual habla Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. No se sentían de esa manera. No se sentían que tuvieran que estar
necesitados de la gracia de Dios, como pobres. No, son ricos. Bienaventurados los pobres. Ellos, no, nosotros somos ricos. No se ven pobres. No se ven así. No se perciben así. Necesitados de la gracia, necesitados de la ayuda de Dios, necesitados de la palabra de Dios. No. Ni tampoco están cerca de lo que decía el Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos no tenían tal sentido de necesidad de estar buscando a Dios, buscando de su ley, buscando de su gracia, para adecuar más su vida en su matrimonio con su esposa, según Dios dice. Hambre y sed de justicia. No tienen hambre. Ha llegado. Pensaban que estaban ya... No se sienten hambrientos en sus almas por conocer la palabra de Dios, por buscar a Dios en oración, por venir a adorar a Dios. No. Bueno, si puedo, hoy no me da tiempo. Está viviendo hoy en un sentido de saciedad que es fruto de su orgullo. No llegaban a lo que dice Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No piensan así de sí mismos. No trabajan con eso. No tienen ese concepto de sí mismo. Y aquí era Pablo quien estaba hablando de eso. Nada más y nada menos. Lo que él sabía, la luz en la cual él andaba, la forma de entender las enseñanzas de la palabra de Dios, el evangelio de Dios, le llevaba a pensar así, no cuando era un incrédulo, sino cuando era un apóstol. Miserable de mí, miserable de mí. Recuerden lo que es la humildad. La humillación es ponernos en nuestro sitio, a la luz de la verdad de Dios, conocerse a sí mismo, a la luz de lo que Dios nos dice. Así que la adoración, los deberes espirituales, la comunión con Dios, de estos que dicen que son ricos, pues ¿cómo sería esa adoración a Dios? Su lectura de la palabra. No tienen esa necesidad, no se ven pobres, no están hambrientos de Dios, que quieren buscar la presencia de Dios, la comunión con Dios. No se ven miserables, sino se ven, oye, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto, yo hago todas las cosas que hacen. Y no ven lo que no hacen. O cómo lo hacen, no lo ven. O no lo vemos. Esta es la clase de cristianos que hace el orgullo. Tiene un aspecto exterior, pero no hay calor en sus corazones. Por eso Cristo decía: los vomitaré de mi boca. Los vomitaré de mi boca, porque no son ni fríos ni calientes. El orgullo que ha ido creciendo en sus corazones lo habían cegado y estaban a punto de ser vomitados por Cristo. Pero ellos estaban satisfechos con su vida espiritual. Dios los describe en un estado miserable, pobres, desnudos, donde se ven sus vergüenzas. Ellos no lo ven así.
A lo mejor hasta no recibieron la carta. Dice, ay, ¿de quién estará hablando? A lo mejor. No se han humillado para ver con la ayuda de Dios qué hay en sí mismo. Humillarse para poder ver mi posición, ver a Dios en su lugar. Por el orgullo, repito, estaban a punto de ser vomitados por Cristo y no se daban cuenta. En estos dos pasajes que nos habla del mismo problema, nos describe de una forma muy similar uno con otro. Son cosas que nos conciernen a nosotros, por lo menos a mí. ¿Cómo me concierne eso? ¿Cómo necesito repasar yo esto? Para mi propia alma, mi propia vida. Humillarnos ante Dios. Es imprescindible que nosotros podamos percibir tales cosas y huir de este pecado que nos engaña de esta manera, nos aleja de Dios y nos pone en una situación tan delicada y peligrosa. Para tratar con el orgullo tenemos que buscar de Dios. Tenemos que dejar la altivez y tenemos que humillarnos. En el sentido en que antes hablaba yo de humillarnos. Miren, vamos a leer unos cuantos versículos en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Si quieren seguir algunos pasajes, un libro, como dije, donde se habla con frecuencia de humillarse. En el capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren a mí de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Si se humillare mi pueblo, yo escucharé y trataré con ellos y perdonaré sus pecados. ¿Qué es eso? ¿Qué es humillarse? ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que el pueblo encuentre el bien que necesita? Vamos a ver otro pasaje. Capítulo 12, versículo 6. Dice, y los príncipes, Segunda de Crónicas 12, 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Cuando se humillaron, cuando llegaron a ese punto, cambió su condición delante de Dios. Y Dios cambió con ellos. Es cuando pudieron oír palabras de consuelo de parte de Dios. Capítulo 20. Vamos a ir, saltamos al capítulo 20. Aquí vemos al rey Josafat en un momento de mucho peligro por una gran invasión que vino contra el pueblo de Jerusalén y Judá. Dice en el versículo 3, entonces, Segunda de Crónicas 23, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En ese momento delicado, para buscar a Dios, para acercarse a Dios, para asegurar el favor y la ayuda de Dios. Él se preparó de forma adecuada para ir a Dios. ¿Qué hizo? Se humilló. Se humilló. Y ahí oró al Señor, versículo del 6 al versículo 12, una oración. Y después de la oración, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, versículo 13, con sus niños, sus mujeres y sus hijos, y el tremendo ejército que se acercaba por fuera, los enemigos que venían a destruirlos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías,
levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Se humillaron y pudieron oír palabra de Dios, pudieron recibir el mensaje de Dios, y ese mensaje fue un mensaje de consuelo y de fortaleza en la fe. 32, capítulo 32, otra cita, vamos a leerla, versículo 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Después de haber enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ese era el momento crucial. Cuando se humilló fue el momento crucial. Ahí escaparon, porque Dios da gracia a los humildes. ¿Qué es eso de humillarse? ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer para humillarse? ¿En qué consiste tal cosa? Dios lo dice una y otra vez, nos habla una y otra vez, nos muestra uno y otro ejemplo. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué consiste concretamente eso? ¿De verdad quieres saberlo? ¿De verdad quieres saber eso? ¿Tú quieres humillarte o simplemente es curiosidad? A ver qué va a decir el pastor. En tu corazón altanero es curiosidad lo que te mueve. A ver qué dice, a ver por dónde va. ¿O es porque tú quieres humillarte de verdad ante el Dios de los cielos y buscar de su gracia? Que no te engañe el orgullo, que no te engañe el orgullo, porque el orgullo nos engaña y nos deja tranquilos recibiendo información y no haciendo lo que tenemos que hacer. Que el orgullo no te engañe en esto. Es fundamental. ¿En qué consiste humillarse? Bueno, es una gracia que Dios nos da para poder tratar con ese pecado y acercarnos a Dios, para poder salir del enredo del mal en el cual éste nos ha metido y comenzar ese cambio en nuestras vidas, ese nuevo rumbo en nuestras vidas, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillarse es reconocer nuestra ignorancia, reconocer nuestra ignorancia. Antes lo vimos. El que quiere hacerse sabio o el que quiere que llegue a sabio tiene que hacerse ignorante. Reconocer la ignorancia. Dejar de confiar en tus propios consejos porque Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y lo que Dios nos ha dicho es la luz de la verdad que nosotros tenemos que conocer. Dios ha hablado en cuanto a la crianza de tus hijos. No te creas tú sabio o no te creas tú sabia en la crianza de tus hijos. Considera que tú tienes que ser enseñado por Dios para tratar con tus hijos. Ese es un aspecto. Empezamos a mirar aspecto por aspecto. ¿En qué tenemos que ser ignorantes? ¿O en qué tenemos que reconocer nuestra ignorancia? En el conocimiento de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros realmente?
¿Quiénes somos? No quienes nos gustaría ser. Tenemos que oír lo que dice Dios, porque Dios habla mucho de nuestro corazón. Tenemos que ser ignorantes, tenemos que creernos que no podemos confiar en nuestros razonamientos, sino tenemos que exponernos a la verdad de Dios. Necesito oír que me expliquen la Biblia para entender mi corazón y lo que hay en él. Reconocer que en mí no hay justicia, la justicia que Dios espera, la justicia que Dios demanda. Yo no lo lleno y yo no sé cómo hacerlo. Yo lo que veo en mí son pecados, un día y otro día, un día y otro día. La justicia de Dios. Humillarse es recordar y traer los pecados que hay en mí y tomarlos en serio y venir delante de ellos o venir delante de Dios con ellos. Eso es humillarse. Sacar mis pecados, tratarlos, señalarlos, condenarlos. Humillarse es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Dios es el Señor, el juez soberano que me va a juzgar a mí. Dios es el Señor que ha hablado y tiene potestad para guiar mi vida y ordenar mi vida como a Él le plazca. Poner a Dios en el lugar que le corresponde. Es la fuente de mi vida, quien me da el favor que yo necesito. Humillarse es ponerse a sí mismo ante Dios como una criatura insignificante, ignorante, necesitada y miserable, para esperar de Dios su gracia. Humillarse no es solo saber estas cosas. Humillarse no es solo saber estas cosas. No es solo tener estas nociones, sino es conducirse humildemente delante de Dios. Y conducirse humildemente unos con otros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Oramos.